Muy buenas noches, televidentes de Glow TV. Bienvenidos a su programa controversial. Esta noche tenemos dos invitados muy especiales y vamos a debatir sobre el matrimonio de parejas del mismo género. Para eso nos acompañan el doctor José David Torrenegra, abogado litigante, especialista en Derecho Público y activista en Derechos Humanos, y el pastor Juan Hernández. Bienvenidos sean todos, esperemos que sea de su agrado el debate. Pastor Juan Hernández, ¿sería tan amable de darnos su opinión sobre el homosexualismo? Bueno, desde el punto de vista bíblico, el homosexualismo es una conducta que no tiene origen en enfermedad, que estamos de acuerdo en eso, que no tiene origen en trastornos, sino que es una decisión de orientación sexual y que la Biblia y el Señor condenan pues claramente. De hecho, muchos pasajes bíblicos hablan acerca de el homosexualismo como pecado, como una conducta que de hecho en el Antiguo y el Nuevo Testamento es calificada de abominable delante de los ojos del Señor. Lógicamente, como pastor, nuestra posición no es de ataque al homosexual, porque la palabra es clara y el Señor ama al pecador, lo que aborrece es el pecado. Y en ese caso, el homosexualismo es una conducta que se sale del propósito de la sexualidad que fue creada por el Señor entre un hombre y una mujer para expresarse el amor, pero con el fin de procreación. El primer mandato del Señor fue: llenen la tierra, procréense y llenen la tierra. Y por eso, pues, hablar de homosexualismo inmediatamente está truncando esa posibilidad. Muchas gracias, pastor. Abogado Torrenegra, por favor. Buenas noches a todos presentes en este panel. Yo quisiera comenzar diciendo de que la sociedad se rige por reglas que ha construido en consenso de todos. Esas reglas tienen que estar separadas de la moral, que es la fe o la creencia que uno asume de manera particular. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Lo que se llama el derecho, que es algo que no es eterno, que va avanzando a medida que las sociedades se desarrollan y que en lo referente a cómo nos rige está establecido claramente en nuestra Constitución política. Quiere decir que no debemos basar nuestras percepciones acerca de la condición de los demás en base al Torá, a la Biblia o a cualquier otro libro religioso, sino a la Constitución política que establece que todos nacemos libres e iguales y por lo tanto tenemos igualdad de derechos en una sociedad que se considera democrática y pluralista. Muchas gracias, abogado. Pastor Hernández, se está debatiendo sobre la posibilidad del matrimonio entre homosexuales. ¿Cuál es la opinión de la Iglesia, de su Iglesia y de usted particularmente? Básicamente partimos de que la misma Constitución de Colombia y en la Biblia aparece, es el primer ministerio, el primer sacramento que instituye el Señor es el matrimonio. Hablar de matrimonio homosexual es un oxímoron, porque son dos cosas que van en contravía. Matrimonio lo define la Constitución colombiana como la unión de un hombre y una mujer con propósito de procrear, de formar una familia. Así que hablar de un matrimonio homosexual estaríamos hablando inicialmente de la imposibilidad de que puedan procrear. Así que de entrada estamos yendo en contra de nuestra Carta Magna, que es la Constitución que nos rige ahora, la 91. Bueno, abogado. Bueno, quisiera aclarar que a pesar de que esa definición aún se mantiene en la Constitución, la Corte Constitucional este año claramente estableció que en Colombia no pueden haber ciudadanos de segunda clase. Y si las personas del mismo sexo ya tienen posibilidad de tener derechos patrimoniales, herenciales, disfrutar de pensión y salud, solamente falta el paso de que se les reconozca la posibilidad de formar una familia. En ese sentido, la Corte puso un límite de 2 años para que el Congreso regule el tema frente al matrimonio de las parejas del mismo sexo. Bueno, recientemente se han hecho estudios en países desarrollados donde ya se ha aceptado el matrimonio entre homosexuales. Holanda y España fueron los pioneros. ¿Qué le pareció? ¿Cuál fue la experiencia que usted notó que ha habido en estas sociedades europeas? Estás tocando un tema bien importante, porque cuando estamos hablando de los derechos, y el doctor que es activista de derechos humanos me puede ayudar en esto, no podemos pensar únicamente en los derechos de las parejas homosexuales. Tenemos que pensar, lo que está realmente en ese momento en discusión es la posibilidad de que puedan adoptar. Es la única diferencia que nos queda por marcar. Y estamos hablando de los derechos de los niños que van a ser adoptados por una pareja homosexual. Precisamente en Estados Unidos, donde hay algunos estados donde es permitida la adopción de parejas homosexuales que tengan niños, hay situaciones en escuelas. Si está amable. Bueno, la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar ya se ha establecido en muchos otros estados, como usted lo afirmó en los Estados Unidos, donde a pesar de que no hay algún estatuto que establezca que se pueden adoptar, un juez puede considerar de que si
una madre y su pareja del mismo sexo pueden darle la misma felicidad a un niño que una pareja heterosexual o una madre soltera o un tío o la abuela, es permitido esa opción. Pastor, me pareció interesante lo que usted... Sí, por favor. En Massachusetts precisamente hay escuelas públicas y privadas que han comenzado a desarrollar cartillas, hablemos de la educación, cartillas en las que ya no aparece el papá y la mamá, sino aparecen parejas del mismo género. Esto ha llevado a que las parejas heterosexuales saquen a sus niños de este lugar. Así que si estamos hablando de Estados Unidos, que es un país con una mentalidad mucho más abierta que la nuestra, estaríamos llevando a los niños adoptados por parejas homosexuales a experimentar una separación, una discriminación mucho mayor, al enfrentarse a la sociedad que les va a decir que su pareja, que sus papás, pues hay una cosa rara allí. Si eso sucede en países como Estados Unidos, yo quisiera poner en tela, en el tapete, qué sucedería en un país como Colombia, donde todavía tenemos una estructura mental muy diferente. Así que no solo los niños están sujetos a que son adoptados, sino que también están experimentando el rechazo social de que la pareja que está a cargo de ellos, pues es una pareja que no es lo que están estudiando y aprendiendo en la escuela. Toda la cartilla, todo lo que es educación primaria, parte de papá y mamá. Bueno, muchas gracias. Pastor, sin embargo, usted tocaba algo muy importante, y era que de pronto usted no le daba la misma cualidad o digamos capacidad de que dos personas del mismo género pudieran criar un niño. ¿No somos iguales a los ojos de Dios? Claro que sí, delante de los ojos de Dios somos iguales, pero no se trata de la capacidad que tenga cada uno para crear o no crear un niño, se trata de los derechos del niño como tal. Puede que los dos le den amor, puede que los dos le den dinero, pero no se trata de eso, se trata de que en los niños, por ejemplo, los niños que son de parejas divorciadas o que alguno de los papás se ha ausentado completamente y no existe o la figura paterna o la figura materna, son niños que normalmente, y eso está comprobado con estudios clínicos desde el punto de vista psicológico, tienen problemas. Ahora, si traemos niños que vienen de hogares como el bienestar familiar, los llevamos al seno de una pareja homosexual y comienzan ellos a enfrentarse a la realidad de que su medio no es el natural, pues van a estar lógicamente en dificultades también. Bueno, me permito disentir respecto a los estudios psicológicos de los niños. Yo también me he documentado respecto a niños que han crecido con parejas del mismo sexo y tienen las mismas capacidades, el mismo desarrollo que los niños que crecen con parejas heterosexuales. Lo que se trata es de conceder la igualdad de derechos y que no existan ciudadanos de segunda clase. Eso ya lo ha establecido la Corte Constitucional y lo ha establecido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado chileno porque le negó la potestad a una madre lesbiana para criar a su hija con su pareja, solo por el hecho de su condición sexual. Muchas gracias. A continuación veremos el video del sociólogo Daniel Aguilar, profesor de la Universidad del Norte, que nos va a dar su testimonio acerca del matrimonio homosexual. Estoy de acuerdo con los matrimonios de las personas del mismo sexo, porque independientemente de cuál sea la orientación sexual de una persona, eso no excluye de que puedan vivir en pareja y sobre todo no las excluye de lo que significa en términos legales vivir en pareja. Ahora, lo que sí me parece es que uno no puede desde la perspectiva social y legal meterse con, digamos, con percepciones, imposiciones de tipo moralista. Yo creo que si desde las diferentes religiones no están de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, pues no las casen. Pero eso no quiere decir que la ley no pueda unir legalmente a dos hombres o a dos mujeres. Esa es mi posición. Pastor Hernández, ¿qué tiene que decir con respecto? Precisamente cuando la ley se va en contra de los principios divinos, y él decía algo, todas las religiones reconocidas del mundo coinciden en condenar o en no aprobar el matrimonio entre personas del mismo género. Y esto estaría llevando a generar, y algo que de pronto no se ha pensado, en ateos no por convicción, sino en ateos por condición. Es decir, niños que no van a ser aceptados en ninguna religión, porque ¿cómo van a estar yendo a cualquier iglesia católica, cristiana, evangélica, lo que sea, cuando sus padres no son aceptados? Entonces se vuelven ateos ya no por convicción, sino por condición. Bueno, si el requisito para que una religión acepte a una persona sea que tenga una determinada condición, raza, etnia, pues yo creo que están cayendo en un error que es censurable y que independientemente de la condición, preferencia sexual, todas las personas tienen derecho a la dignidad humana y merecen un trato igualitario, como dije, basados en el derecho y en las leyes y en el desarrollo
de la Constitución, más no en cuestiones moralistas, religiosas o personalistas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio personal y basándonos en algo hipotético, pero que puede suceder. ¿Qué sucedería si a alguno de ustedes les saliera, por ejemplo, usted, pastor, un hijo homosexual? ¿Que usted aceptaría que su hijo se mantuviera en su religión y de pronto si le negaran esa posibilidad, ¿qué Es que estás tocando un punto. Primero, no salen homosexuales, es decir, es una decisión de vida, no se trata de que, salió homosexual. Y en segunda instancia, no se trata de la religión que yo esté organizando, sino que no es aceptado dentro de los parámetros divinos. Es decir, que no se trata de si yo lo sigo aceptando o no como hijo, porque nunca va a dejar de ser mi hijo por el hecho de que sea homosexual. Pero no estaría dentro de los parámetros, dentro de los cánones que... No estaría en la religión. Exactamente, o sea, sería algo, lo vuelvo a decir, un oxímoron. O sea, yo no puedo decir que soy cristiano, pero soy cristiano homosexual, porque estoy completamente en desobediencia. ¿Usted qué piensa con respecto a eso? Bueno, pues yo acepto a todas las personas, independiente de su condición, como ya lo he establecido, y si me tocara el caso particular, pues le daría todo el apoyo. Obviamente, eso está establecido de que es algo con lo que nacen, es algo con lo que también se pueden identificar en el desarrollo de su vida, pero yo pienso que eso no quita que una persona sea igual a nosotros, tenga las mismas oportunidades, la misma condición de desarrollarse en amor, en derechos y con aspiraciones en un Estado democrático. Muchas gracias. Tenemos preguntas de invitados y el sociólogo Daniel Aguilar quiere hacer una pregunta a nuestro pastor Juan Hernández. Si es tan amable. Mi pregunta para las personas, sobre todo que desde un discurso religioso manejan una posición excluyente, es ¿cómo cuando se supone que Jesús vino a hablar de amor, de hermandad, de unidad, por qué se maneja, por el contrario, desde las diferentes manifestaciones religiosas, discursos excluyentes de odio y de segregación? Qué buena pregunta. Dice la Biblia que por falta de conocimiento su pueblo se perdió. Cuando entendemos que Jesús vino a darnos amor, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si conociéramos el discurso realmente de Jesús, entenderíamos que Él vino a amar. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por el mundo, para que no se perdiera. Pero no vino a justificar el pecado. Es decir, yo amo a mi hija, yo corrijo a mi hija porque la amo. Y el Señor, en la palabra de Dios, si nos tomáramos el tiempo de leer la palabra, entenderíamos que cuando se predica en contra del homosexualismo, no se predica contrario a Jesús, sino a favor de Jesús. ¿Qué tiene usted que decir? Yo pienso que no puede considerarse pecado el hecho de que una persona tenga una determinada preferencia sexual. Pecado es matar, pecado es robar, pecado es engañar, pero no puede ser pecado el que una persona quiera desarrollarse de acuerdo a su condición, de acuerdo a los derechos que tiene legalmente garantizados, y no solo porque el Estado colombiano lo quiera, sino porque son convenios ratificados en materia de derechos humanos a nivel internacional. Como lo dije, esto se puede separar de la religión, pero no podemos imponer una concepción moralista hacia la manera como se relaciona la sociedad. Yo quisiera replicarle al doctor, es que ahí es donde entra la ambivalencia, porque cuando hablamos de pecado no podemos decir qué cosa es pecado y qué no es pecado. La lista de pecados, o lo que el concepto de pecado está definido en la palabra de Dios. Es como si yo como ciudadano colombiano comienzo a decir, para mí no es robar entrar a la panadería y llevarme 5 panes, robar es entrar al banco con un arma y llevarme $1.000.000. Entonces, lo que es pecado está definido no por los pastores, no por los sacerdotes, no por los líderes religiosos, sino por la palabra de Dios. Nosotros no podemos inventarnos pecados nuevos, pero tampoco excluirlos de la lista. Entonces, o acepto las condiciones de qué es pecado para incluirme en eso, o definitivamente, como decía, me vuelvo ateo o por convicción o por condición. Muchas gracias, pastor. Veremos a continuación a la doctora Marta Muñoz, que va a darnos su opinión también acerca del matrimonio homosexual. Me encuentro definitivamente en contra de la ley que favorece al matrimonio homosexual, porque pues la Biblia, como inspiración de Dios, no nos habla de que esto haya sido creado desde el principio. La Biblia nos habla de que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer como su ayuda idónea, como su complemento. Incluso en alguna parte la palabra habla de que los que se echan con los hombres no heredarán el reino de los cielos. O sea, hablando específicamente de sexo entre iguales, de hombre a hombre o de mujer con mujer.
Y la pregunta que yo le haría a una persona que está a favor es ¿por qué Dios no lo hizo así desde el principio? ¿Por qué Dios como ser creador, como un ser pensante que nos hizo su imagen y semejanza, por qué desde el principio no hizo a Adán con otro hombre o a Eva con otra mujer? Esa sería mi pregunta. Abogado Torrenegro. Bueno, yo particularmente creo no en la teoría divina de la creación, sino en la teoría de la evolución. Obviamente la procreación tiene un fin de la evolución, pero a medida que el ser humano se separa de su condición de animal, va desarrollando razón, va desarrollando principios que le permiten vivir en armonía y que con tanta complejidad que estamos viviendo ahora, no podemos reducir todo a textos que tienen miles de años de antigüedad, porque como lo he establecido, la sociedad va evolucionando y para eso el derecho es el que tiene que regularla, no la Biblia. Me encanta que toque el doctor la teoría de la evolución porque esa es una teoría que no está todavía comprobada, sigue estando el eslabón perdido que no ha aparecido. A diferencia, la palabra de Dios es el libro más estudiado, el libro más refutado y de hecho los analistas, los que estudian la veracidad de los textos, le dan más fiabilidad a la Biblia como tal, como libro, como texto en su fidelidad, en su conformación, que a los mismos textos que podemos estudiar en las universidades acerca de Platón, de Sócrates, porque hay más copias, están más comprobadas y los hallazgos arqueológicos cada vez confirman más la veracidad de la Biblia. ¿Me permite replicar? Bueno, yo pienso que si de copias se trata, la Biblia es uno de los libros que ha sido más traducido, pero también podemos tener las obras completas de Lenin o el Quijote de Cervantes. Entonces no se trata de cuántos años de antigüedad tenga, sino qué sirve mejor a la sociedad, qué sirve para garantizar esa conquista que el ser humano desde hace unos años obtuvo, que se llama Estado de Derecho, que se llama libertad, que se llama dignidad humana. Seguimos en nuestro programa controversial por Glow TV con estos dos invitados especiales, el pastor Juan Hernández y el activista de derechos humanos, el doctor José David Torrenegra. Pastor Hernández, si nos basamos ya en el plano local, ¿cómo ve usted definitivamente la adopción de parejas homosexuales teniendo en cuenta, o antecediéndolo, el matrimonio? ¿Qué diría usted para finalizar este debate? La mayoría de los avances en la humanidad a nivel de derechos humanos se han dado con principios que establece la misma Biblia. La abolición de la esclavitud fue seguida en acorde a los principios de la Biblia. Permitir que las parejas homosexuales adopten niños sería un error, no solamente porque va en contra de la palabra de Dios, sino porque sería un error al someter a estos niños a situaciones que no tienen por qué vivir. Yo pienso que tenemos que pensar, y esa es la invitación a los legisladores, a pensar no solamente en el derecho de las parejas homosexuales, sino en el derecho de los niños, que nadie les va a preguntar si desean o no desean estar en el seno de una pareja homosexual. Gracias, doctor Torrenegra. ¿Cuál es el concepto de familia? ¿Puede una familia ser una abuela y su niño? ¿Puede una familia ser una madre soltera? ¿Puede una familia ser la tía? ¿O puede una familia ser una persona decente, con principios, educada, preparada para darle amor a un niño que tenga una condición sexual diferente a la de nosotros? Yo creo que sí puede formar familia y eso lo estableció la Corte Constitucional y en buena hora exhortó al Congreso a que regule las uniones de matrimonios de parejas del mismo sexo para que ellos finalmente puedan estar en igualdad de condiciones y no existan ciudadanos de segunda clase ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pastor Juan Hernández, en Colombia hay muchísimos niños en la calle y es muy bueno que lo tocara el abogado Torrenegra. Si esos niños tuvieran la posibilidad de encontrar un hogar con una pareja homosexual, ¿usted lo vería bien? Es que yo pienso que no podemos solucionar un problema creando un problema mayor. Es decir, que hay mucha gente con hambre en la calle y hay mucha gente que tiene mucho dinero y sería como justificar el espíritu de Robin Hood. El que haya niños en la calle no es solucionado con que se apruebe la adopción por parte de parejas homosexuales. Para eso tiene que entrar el bienestar familiar, que es el ente estatal que está obligado, que tiene la ordenanza constitucional de tomar control de esos niños de la calle. Entonces pienso que no sería la solución. ¿Qué pensaría de eso? Bueno, yo puedo estar de acuerdo con él en el sentido de que no es una solución al problema del abandono de la niñez, sino que es una cuestión de garantizar a los niños sus derechos a que crezcan en un ambiente que les permita desarrollarse, y yo pienso que independientemente de la condición sexual o preferencia, cualquier persona puede estar en capacidad de brindarle apoyo
y brindarle todo el ambiente y espacio que necesita un niño para vivir, independientemente de su condición. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer estar con estos invitados tan especiales en este debate que se ha llevado con tanta altura y con tanta profundidad, que seguramente nos ha aclarado muchísimas dudas, algunos en contra, otros a favor. Muchas gracias al doctor Torrenegra por haber venido, al pastor Juan Hernández. Quería, si alguno quisiera, pues dejar una conclusión final y un mensaje a la comunidad que también pues, hace parte de este inmenso debate nacional. Señor, primer turno del doctor Torrenegra. Gracias, muy amable. Bueno, yo pienso en el mismo sentido que nuestra Corte Constitucional, que las parejas del mismo sexo sí pueden constituir familia, que el Congreso y nuestro país está en mora de reconocerles esos derechos a un sector de la población que es igual a nosotros, pero que ha estado excluido en oportunidades y en derechos. No pueden existir en nuestro país ciudadanos de segunda clase. La invitación es a entender que nosotros pensamos lo mismo, no hay ciudadanos de segunda clase y las personas homosexuales tienen la libertad y en libertad han tomado la decisión de seguir esa orientación sexual, pero en aras de mis derechos no puedo vulnerar los derechos de terceros. La invitación es a pensar en aquellos niños que irían a formar parte de esas parejas homosexuales, que nadie está tomando en cuenta esa situación. Los derechos de ellos tienen que valerse en el Congreso de la República y tiene que levantarse el legislativo a cuidar y no vulnerar la situación presente y futura de esos chiquitines. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión, nos volveremos a ver en Controversial por Glow TV. Buenas noches.